Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Buenas Vamos a noches, dar, maestra. buena noche, vamos a dar inicio con nuestra tercera clase de integración de expediente clínico en consejería en adicciones. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos encendiendo nuestras cámaras, por favor. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, la clase pasada, la clase de la semana pasada, dejamos como tarea la entrega de los documentos normativos, los lineamientos que justo acompañan el estándar de competencias 548, ¿no? Para ejercer justo la consejería. Entonces, dejamos de tarea la lectura de la norma 028, 004, estándar de competencias y el código de ética, ¿correcto? Con eso, pues, iniciamos como la entrega de las actividades que van a formar parte de nuestro portafolio. Entonces, muy bien. La tarea que también se dejó es continuar con la entrega de las notas de evolución. Recuerden que eso es de manera semanal, ¿de acuerdo? Entonces, semana tras semana tienen que venir entregando ustedes su nota de evolución. La nota de evolución es el formato que tienen que llenar derivado de la sesión de consejería que tienen con sus usuarios. Recuerden que tienen que atender a 2 usuarias a la semana, ¿no? 2 veces a la semana en sesiones de 60 minutos cada sesión. Muy bien. Vamos a terminar de revisar algunos conceptos teóricos y posteriormente vamos a comenzar a revisar los formatos, los documentos que ya tienen que empezar a llenar. Esta semana hicimos una modificación al cronograma de clases. Nuestra materia, pues en sí, son los días miércoles y los días lunes, pues tienen la materia de DIPA con el maestro Aarón. Por cuestiones de salud, le pedí apoyo al maestro Aarón, justo esta permutua, el cambio de día, em, pero ya a partir de la siguiente semana vamos a retomar con nuestro horario habitual, ¿de acuerdo? Solo por esta semana, pues vamos a tener la clase en lunes, el día de hoy. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a revisar los tipos de atención que ofrecen el tratamiento de las adicciones. Tenemos el tratamiento de tipo residencial, el tratamiento de tipo ambulatorio y el tratamiento en casa de medio camino. Em, Recuerden que, de hecho, con todas las actualizaciones que han habido, estas se están adecuando conforme al tipo de tratamiento que se ofrece en un establecimiento. Por ejemplo, supongamos que en una clínica ofrecen únicamente tratamiento residencial. Esa en específico, esa clínica, dado a que ingresa a usuarios, pacientes, las 24 horas del día, su estructura debe ser distinta, debe inclusive estar más apegado a los lineamientos, a las normas. ¿Por qué? Pues justo tienen en contención las 24 horas del día, los 365 días del año, a pacientes, a usuarios. Hay establecimientos que ofrecen tratamientos en modalidad ambulatoria. Ahorita vamos a ver cómo de qué trata cada uno de ellos, pero que no piden, aunque sí hay una estructura también muy, muy sólida, muy rígida, eh, no es como tan exigente como un servicio residencial, vaya, porque justo en el ambulatorio pues es entrada por salida, ¿no? No hay como les pidan que tengan tantas habitaciones, literas, por ejemplo, que hayan
45, 50 centímetros entre cada litera, ¿no? Entre cada cama. O sea, hay como ciertas adecuaciones que se tienen que ir haciendo dependiendo del modelo del servicio que se está ofreciendo también, ¿no? Del modelo del establecimiento. Entonces, esto es importante porque nosotros, como les decía ya en alguna de las clases pasadas, que el que nosotros tengamos identificado tanto el establecimiento al que pertenecemos, el servicio que estamos ofreciendo, justo, pues nos sirve para todo esto, para que vayamos adecuando los espacios, los servicios, el personal, en general, todos los recursos de acorde al tipo de establecimiento, al tipo de tratamiento, apegado a las normativas correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos pues los tipos de atención. Para poder entender la razón por la cual la adicción al alcohol y o a las drogas es una enfermedad y su tratamiento, primero necesitamos definir con mucha precisión qué es una enfermedad. Y la ciencia médica la define como un fenómeno que presenta al menos tres características. La primera es que existen síntomas mismos que son un conjunto de señales de alarma que el organismo emite. Esto con la finalidad de indicar algún desperfecto en su estructura o en su funcionamiento. La segunda es que existe una progresión en cualquier enfermedad. Esto es, las cosas tienden a empeorar si no se atiende el problema. Y la tercera es que se puede hacer un pronóstico de cuáles son los resultados cuando la enfermedad sigue su curso natural. Aquí les haría yo la pregunta. ¿Ustedes consideran que la adicción cumple con estas tres características? Es decir, que la adicción tiene síntomas, que la adicción progresa y que se Sí, puede hacer un pronóstico. sí, Adelante, sí. Enrique. Claro. Sí. Muchas gracias. ¿Nos puedes explicar un poco, Enrique? ¿Nos puedes compartir un poco más? Dígame. Pues yo creo que sí tiene síntomas porque pues yo he notado y también pues he estado en lugares donde algunos de los síntomas son como el aislamiento, la mentira y ese tipo de conductas, o sea, son como más actitudes y pues yo he visto desde otros programas que el consumo es la última manifestación de esos síntomas de la enfermedad. Yo he visto hasta 12 síntomas de la enfermedad, pero pues es que también son como contextos diferentes, en programas diferentes, ¿no? Pero sí hay como síntomas y pues la última manifestación o el síntoma más visible, pues es el consumo. De ahí pues que derivan que la consecuencia no es únicamente que desarrolle dependencia o cosas así, sino las actitudes que detonan, ¿no? Como una persona que roba para consumir, pues obviamente termina metido en conflictos legales, violencia y desencadena otras circunstancias, ¿no? Que pues conforme va avanzando el consumo, algunas personas lo llegan a desarrollar. Por eso puedo decir que es progresivo, porque además el consumo es progresivo también. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Para definir la adicción como enfermedad, vamos a basarnos un poco más en lo biológico, en lo orgánico, ¿no? Entonces, eh, pues la adicción sí presenta síntomas, ¿no? Pérdida de peso, somnolencia, deriva algunos otros trastornos, ansiedad, depresión, y pues con ello cada uno va emitiendo de igual manera sus respectivos síntomas. Como lo decía Enrique, en segundo lugar, pues sí, existe una progresión, ¿no? Pasamos de un uso a un abuso y posteriormente a una dependencia. Entonces, hasta este momento, pues sí cumple la adicción con estas dos características. La tercera es que se puede hacer un pronóstico de cuáles son los resultados cuando la enfermedad sigue su curso. Y en este caso sería pues la muerte, ¿no? En caso de que justo la enfermedad continúe su curso, pues ese sería el resultado final. Tal cual, por ejemplo, no lo sé, supongamos con algo muy no quisiera decirlo así, pero con algo simple, por ejemplo, no sé, una faringitis, ¿no? La faringitis pues presenta síntomas, ¿no? A lo mejor presenta una fiebre alta, ¿no? Una temperatura del cuerpo elevada, el dolor en la garganta, justo, ¿no? Em, ¿Cuál es la progresión? Pues en ese caso, si no se atiende, evidentemente puede derivar a una
neumonía, por ejemplo, ¿no? Puede inclusive trasladarse ese foco de infección a otros órganos, a otras zonas. Y la tercera, pues, ¿cuál sería el pronóstico de no atenderse, de no hacer lo correspondiente? Pues podría inclusive mm, causar la muerte, ¿no? Por eso no quería decirlo como algo simple, pues porque también tiene sus respectivas consecuencias. Entonces, em, pasa lo mismo con la adicción, ¿no? La adicción comienza a presentar síntomas o el consumo inclusive comienza, desde que es un consumo, desde que es un uso, comienza a presentar síntomas, ¿no? En este caso a lo mejor se va generando el craving, ¿no? El deseo por seguir consumiendo, es uno de los principales síntomas. La ansiedad también, dependiendo de del consumo de la sustancia, pues también emite sus síntomas, ¿no? A lo mejor cuadros de psicosis, ¿no? Mm, no lo sé, a lo mejor un arritmia cardíaca, ¿no? Dependiendo de la sustancia que se esté consumiendo, pues iba presentando sus síntomas correspondientes. Em, Existe esta progresión, ¿no? Y pues bueno, como ya lo decíamos, el resultado final es la muerte. Entonces, de aquí parte a que la adicción se comience a tratar como una enfermedad, porque cumple con estas características como cualquier otra enfermedad orgánica. Entonces, el que la adicción se comience a tratar como una enfermedad cambia totalmente el panorama, porque deja de verse como solamente un problema de conducta, deja de verse solamente como un problema, ¿no? Ya no es solamente un problema, es una enfermedad. Entonces, ya no es solamente que, bueno, pues es que él no deja de consumir porque no quiere, ¿no? Porque el que quiere, puede. En definitiva, pues pasa a otro lugar, ¿no? Pasa a tratarse como una enfermedad en la cual un médico tiene que intervenir, un psicólogo, un psiquiatra, un consejero, ¿no? Distintos profesionales de la salud ya tienen que intervenir y atender cada una de sus partes. Por ejemplo, el médico, pues todos estos estas patologías que se pueden ir presentando por el consumo, ¿no? A lo mejor alguna falla renal, si es alcohólico, ¿no? O inclusive con alguna otra sustancia se puede derivar esto, este, neumonías, no lo sé. El psicólogo evidentemente va implementando un plan terapéutico para justo el proceso, ¿no? El acompañamiento desde la psicología, el ámbito de la psicología del paciente. La consejería, pues de igual manera, va interviniendo en el cambio de conductas, ¿no? En este proceso de rehabilitación. El psiquiatra, de igual manera, justo ir diagnosticando, ir descartando ciertas enfermedades mentales que puedan llegar a presentarse, trastornos. eh, Hay veces que se llegan a detectar, se llegan a encontrar a lo mejor patologías duales, ¿no? O que los cuadros eran únicamente derivados del consumo. Entonces, ya dependiendo de la evaluación de cada profesional y el diagnóstico de cada profesional, pues se va interviniendo de la manera adecuada. Entonces, esto, por supuesto, nos sirve para que nosotros podamos ir identificando qué tipo de servicio se le tiene que ofrecer o se le debe de ofrecer a un paciente, a un usuario. Sobre todo porque ya lo vamos a ver más adelante, pero no solo con la obtención de los resultados de estos formatos es como se determina o se determinará que el usuario requiere ese tipo de servicio, ¿no? Ese tipo de tratamiento, porque son muchos los factores que se tienen que considerar, ¿no? Cada uno con su respectiva, pues, importancia, relevancia. Entonces, el tratamiento de tipo residencial se ubica dentro del marco legal y muestra que una persona puede estar internada en un centro o clínica para llevar a cabo un proceso de rehabilitación de adicciones. Las funciones que realiza el consejero en estos establecimientos consisten en ofrecer servicios al usuario de persona a persona, face to face, ¿no? De ambos en el mismo espacio.
compartir mutuamente experiencias, fortalezas y esperanzas de que se puede resolver el problema en común, que en este caso es la adicción, y acompañarlo durante su proceso de rehabilitación, toda vez que la abstinencia depende de ayudar a otros a recuperarse. Las figuras clave para este tipo de tratamiento son el director y o el responsable, quienes van a gestionar y a dirigir la operación del establecimiento, atender a los usuarios, a los familiares, a las personas significativas, representantes legales y o autoridades correspondientes. El médico, quien va a realizar la valoración clínica al usuario o usuaria cuando ingresen al establecimiento, así como su evolución, el seguimiento. El psiquiatra va a diagnosticar trastornos psicológicos asociados al consumo de drogas. El psicólogo va a evaluar psicológicamente al usuario implementando el plan de tratamiento. Y el consejero en adicciones, que ya veíamos nosotros en el estándar de competencias, que brindará orientación y apoyo a nivel individual, grupal y familiar en el proceso de tratamiento y rehabilitación de adicciones. Va a apoyar también a obtener características personales y necesidades de atención, y también apoyará en la gestión de la atención integral para el interior y el exterior del establecimiento en modalidad residencial y ambulatoria. Brindará consejería también en la atención de las adicciones hasta proporcionar el seguimiento en el proceso de la consejería. Entonces, hasta aquí vamos bien con el tratamiento residencial. ¿De qué trata o qué es un tratamiento residencial? Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el tratamiento residencial, pues quedamos que es el tratamiento en el que el usuario se queda internado, ¿no? En la clínica. Tratamiento de tipo ambulatorio. Este ofrece diversos tipos de servicio dependiendo de las características, programas, procedimientos bajo los cuales se ofrece la intervención. La atención de urgencias, por ejemplo, se enfoca en establecer un diagnóstico, tratamiento y pronóstico encaminados a la estabilización física del usuario. Esto se da comúnmente en los hospitales cuando llegamos a un servicio de urgencia, ¿no? Por ejemplo, pues nos atienden, ¿no? Justo la sintomatología que esté presente. En algunos casos solamente controlan el malestar y te envían, ¿no? Te dan la referencia a tu clínica, a tu médico de cabecera, ¿no? Para que lleves ese seguimiento o inicies el seguimiento correspondiente. En el momento de la urgencia, pues solamente justo atienden la urgencia, ¿no? Que tu vida no esté en peligro, no corras peligro. En las clínicas de rehabilitación casi no se da porque la mayoría no cuenta con la infraestructura, ¿no? Con los recursos, por ejemplo, para atender las urgencias, que si un usuario llega en un estado de intoxicación severa, lo que se hace regularmente es enviarlos a un toxicológico, ¿no? A un hospital para que puedan cesar justo o desintoxicarlo, y posteriormente pues ya lo regresan a la clínica para que inicie el tratamiento. Entonces, son pocas las clínicas, sí las hay, aunque son pocas, quienes ofrecen este servicio, ¿no? La infraestructura tiene que estar pues diseñada para poder recibir al paciente en esos casos, ¿no? Es decir, contar con un médico las 24 horas del día, contar con el equipo médico necesario, ¿no? Tanques de oxígeno, la suministración de medicamentos, en general, todo lo que se necesite para, en caso de reanimar al usuario, desintoxicarlo y darle la atención completa ahí. Cuando las clínicas ofrecen este servicio, de igual manera hay algunas otras normas que se van a como a adjuntar, porque de igual manera ese espacio tiene que cumplir, ¿no? Con los criterios como de un servicio hospitalario. Tiene que cumplir con las camillas, tiene que cumplir con ya les decía yo, el personal, con todos los recursos, los aparatos, los instrumentos, inclusive, ¿no? Tiene de igual manera que apegarse a ciertas normas para poder tener ese espacio hospitalario dentro de la clínica.
La atención ambulatoria en establecimientos mixtos y profesionales, profesionales de la salud y exconsumidores dan seguimiento al usuario de acuerdo con sus características y necesidades relacionadas con el consumo. Es decir, se ofrece el tratamiento sin necesidad de que el usuario, de que el paciente se quede internado. Acude a sus sesiones grupales, acude a las sesiones psicológicas, acude en general, ¿no? Participa en todas las actividades que se establecen dentro del tratamiento, dentro de la clínica, dentro de ese espacio, pero no se queda internado. Em, Ahorita se puede ya comenzar a dar mucho, sobre todo pues con esta nueva actualización, ¿no? Que justo ningún usuario se puede internar de manera involuntaria. Si es que llegasen a ver casos que lleguen por sí solos, y decidan a lo mejor no internarse, sino el tratamiento ambulatorio, pues se va a dar mucho esto, ¿no? Que no quieran quedarse pero que sí quieran recibir el tratamiento. Va a ser un poco pues más complicado, pero pues también, ¿no? Hay que irnos pues adecuando a ello. Tratamiento de tipo ambulatorio, esta modalidad es no residencial. La atención ambulatoria de ayuda mutua, exconsumidores dan seguimiento y contención al usuario durante su proceso y rehabilitación, además de la reinserción social. En la alternativa se incluyen protocolos de intervención a partir de diversas técnicas distintas al modelo médico hospitalario y al de ayuda mutua, como puede ser la medicina tradicional, herbolaria, desarrollo espiritual, entre otras. Entonces, todo va a depender del tipo de establecimiento en el que ustedes se encuentren, porque, por ejemplo, los anexos, los grupos, todos estos establecimientos que no están em, regulados, no pueden tener a usuarios en una modalidad residencial. Sí o sí tiene que ser ambulatorio. Muy bien, entonces el tratamiento de casa, en algunos lugares se les conoce como casa de media luz, en algunos otros como casa de medio camino. Es un modelo de tratamiento intermedio entre el proceso clínico residencial y un contexto de vida más normal, de forma cotidiana. El usuario vive en una casa en comunidad donde puede salir a estudiar o a trabajar y se desarrolla en visitas a la familia y su regreso a la casa de medio camino. La propuesta que hacen actualmente es que los centros de rehabilitación, las clínicas que estén reguladas, operen como que pasen a un modelo de comunidad terapéutica, que se deje de tratar como, por ejemplo, en el ámbito hospitalario y se comience a implementar el modelo de comunidad terapéutica. Se apuesta por este proyecto porque se considera que es uno de los más funcionales, que ha sido uno de los más funcionales en el proceso de la rehabilitación, porque desde que los usuarios ingresan a la clínica, se les asignan actividades dentro de estos espacios que van a fomentar la reinserción social, laboral, académica, en muchas áreas de vida. Entonces, mientras el usuario se va reintegrando a sus áreas, a distintas áreas de vida, pues se ha encontrado que hay un mayor, una mayor respuesta positiva. Adrián, alcancé a ver que habías levantado tu manita. Está apagado tu micrófono, no te escuchamos. Sí, maestra, sabe que estoy en el trabajo, estoy aquí como que con un ojo al gato y el otro al garabato, pero este, esto, esta información es muy importante, pero ¿cree que podamos tener acceso a esto? ¿Podemos tener estas diapositivas o no es posible? Y sobre todo, ¿qué diferencia hay entre la última que acaba de poner? He escuchado mucho de clínicas de rehabilitación o clínicas de desintoxicación. ¿Es parecido? ¿Es eso más o menos o esto es muy distinto? Pues todo depende de cómo operen, porque como ya les decía yo, a lo mejor
un anexo tiene de nombre clínica, ¿no? Y en realidad justo nos damos cuenta que es un anexo, ¿no? Que de clínica solamente tiene el nombre. Entonces va a ir variando justamente de cómo operan, ¿no? De qué servicios son los que ofrecen y si están regulados o no. Los tratamientos de casa de media luz o de medio camino se ofrecen por lo regular ya en la última etapa de rehabilitación, que es cuando el usuario, por ejemplo, ya va a salir de la clínica o sale de la clínica y se les refiere a un espacio de medio camino en el que van a continuar con su tratamiento, van a seguir en un espacio de contención, pero con la posibilidad de entrar y salir del mismo espacio, ¿no? Van a tener un lugar seguro de contención. Salen a trabajar, regresan a la clínica. Y esto, sobre todo, pues los apoya justo en el refuerzo, ¿no? De la seguridad, de que se puedan comenzar a valer por sí mismos, pero que siempre tengan este respaldo de tener un espacio de contención. No a todos se les refiere, sino es como se tiene que hacer una evaluación precisamente porque hay usuarios, por ejemplo, que en su casa hay mayores factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, familia consumidora, no sé, algunos problemas familiares, ¿no? Como distintos factores en los que se considera, pues, justo a lo mejor seguirlo manteniendo aislado en un espacio que ya cambia completamente el modelo, ya no es una clínica en el que tiene que estar ahí todo el tiempo internado, sino que ya pasa a un espacio en el que puede comenzar a tomar decisiones, ¿no? Evidentemente, el espacio pues va a estar ahí como para darle solamente esa contención. Entonces, de esa forma se diferencia una casa de medio camino a una clínica de rehabilitación. Y respecto a las diapositivas, bueno, regularmente no suelo compartir el material en presentación, pero sí se las puedo compartir, se las puedo cargar en la plataforma. Gracias. Con gusto, Adrián. Adelante, Mari. Sí, maestra, buenas noches. A mí me tocó ver eso con unos, que estaban en el penal. Salían del penal, pero les daban 6 meses o un año en una casa, ¿verdad? No me acuerdo cómo tenía el nombre, donde les daban permiso de ir a trabajar y luego después, cuando ya tenían un tiempo más, les daban permiso de quedarse los fines de semana en su casa, pero siempre regresando ahí camino, Ujú. ¿verdad? Y ahí iban los alcohólicos a dar pláticas. O sea, nos daban permiso de ir a darles pláticas sobre la enfermedad del alcoholismo, luz verde para entrar, si es que hay tratamiento de casas de medio camino. Digo, lo comparto porque eso me tocó vivirlo. Gracias, maestra. Al contrario, gracias por compartirlo, Mari. Sí, efectivamente, bueno, ya son casos como distintos, ¿no? Ya son situaciones distintas y cada una pues se va a ir adecuando a lo correspondiente, porque inclusive también para ofrecer un servicio en esta modalidad, pues hay que cumplir con ciertas normativas. Pero sí, funciona muy similar. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Yo sí lo escucho. Está batallando, yo casi no le escucho. Yo Muchas gracias. sí Sí, lo que pasa es le que está lloviendo escucho aquí, bien. justo donde estoy, y comenzó a fallarme un poquito el internet, pero déjenme, bueno, desconecto los demás dispositivos que tengo aquí cerca para que no haya interferencia. Sí, comenzó a llover aquí en la ciudad. Estos días han estado lluviosos.
A ver, ahí me cambié de red, voy a ver si con esta funciona mejor. Y de cualquier forma, en caso de que, porque como les decía, está lloviendo aquí donde me encuentro, se nos llegue a ir la luz, en cuanto yo tenga oportunidad, bueno, les aviso por mensajito y me reincorporo con ustedes inmediatamente o cualquier situación, ya yo les informo por el grupo, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Esperemos que no pase nada. No parece que va a llover tan fuerte, pero luego ya no se sabe. Ok, entonces continuamos. Mm, ¿Cómo saber si es el momento adecuado? No todas las personas en recuperación están listas para este paso. Se recomienda cuando el usuario ya terminó un proceso de desintoxicación y un tratamiento primario, que es el internamiento. Existe un deseo genuino de cambio para el entorno familiar. Aún si, por ejemplo, ya les decía yo, ¿no? Si es tóxico o es inestable. ¿No? Se les sugiere, se les da la referencia a que tengan justo este espacio de contención. Se le recomienda cuando se necesita estructura para evitar la soledad, que es el mayor enemigo de la sobriedad. Muchas personas suelen consumir justo por soledad, ¿no? Por sentirse solos, solas, y pues el primer recurso o el recurso más rápido es justo el consumo. Nota importante, una casa de medio camino no es un lugar para guardar a alguien, es un lugar para que alguien aprenda a caminar por sí mismo con una red de seguridad debajo, ¿no? Con una red de apoyo. Muchos usuarios de igual manera dentro de pues estas actitudes justo, ¿no? de consumo, justo llegan a utilizar estos espacios, inclusive como de descanso, ¿no? Como de, bueno, ya me aventé unas vacaciones, ya descansé porque ahí sí me dan de comer, porque ahí sí me dan trabajo, tengo dinero, ¿no? Y pues ya me cansé de estar ahí ahora, voy a regresar a mi vida, pues a la pachanga, seguirme divirtiendo, ¿no? Eh, Son evaluaciones que se tienen que ir haciendo poco a poco, por ello es que les decía, no a todos se les recomienda, no a todos se les refiere, sino ya se va evaluando justo el progreso y las necesidades, sobre todo de cada usuario, ¿no? Em, de igual forma, en caso de que, por ejemplo, se presenten recaídas, pues la recaída forma parte del proceso, ya lo podemos ver nosotros desde un modelo científico, ¿no? Desde el modelo Prochaska di Clemente, ya no solamente es porque alguien lo dice o porque yo lo digo, ¿no? Que la recaída forma parte del proceso, sino está sustentado, está fundamentado. Esto porque en ocasiones se llega a dar que pues inclusive los padrinos, madrinas, ¿no? Llegan a decepcionarse de justo la persona que vuelve a consumir, ¿no? Es como de, no, pues este ya no entiende, nunca va a entender, no va a hacer caso, mejor ya no lo ayudo porque no quiere cambiar, ¿no? Entonces, pues mejor ya lo abandono, lo dejo a su suerte ahí si necesita o cuando quiera, pues ya sabe que aquí estamos, pero pues ya no apuesto por ellos, ¿no? Porque son las palabras que llegan a utilizar y se pasan con otro usuario, ¿no? Y así se va, y así se va. Entonces, pues digo, es interesante y sobre todo porque se da mucho en estos espacios también en los que a lo mejor les dan inclusive la libertad, la confianza de salir de la clínica, pero ¿qué pasa si consume fuera de la clínica? Pues ya no es algo personal, ¿no? Ya no es algo que esté en mi posición, en mi poder, en mi control, porque finalmente pues es parte de mi servicio, ¿no? Es parte de mi trabajo, el confiar en las personas y el que lo hagan o no, que mientan o no, pues no es algo que me perjudique de manera directa, ¿no? No es una cuestión personal, sino de igual manera, se tiene que seguir trabajando con ellos, ¿no? De manera terapéutica, de manera profesional, y no como justo estas actitudes que también, como les decía, se llega a presentar, el de bueno, ya salió, le di la oportunidad, le di mi confianza y consumió, ¿no? Y luego regresa y me miente. Entonces, peor, ¿no? Entonces, no, pues ya no lo voy a apoyar, ya mejor, ya que se vaya a su casa y a ver qué hace, ¿no? Entonces,
la pregunta sería, ¿realmente estás ofreciendo un servicio? ¿Realmente lo estás apoyando? ¿No? ¿Estás tomando tu posición como profesional? No sé, si eres psicólogo, si eres consejero, si eres médico, eh, que debería, ¿no? La posición, la postura correspondiente. Entonces, esto pues de igual manera para que nosotros podamos crear conciencia y pensar un poco sobre cómo nos sentimos, ¿no? Con lo que los usuarios pues tienden a decidir, porque finalmente son decisiones propias, ¿no? Que se van a ver reflejadas, van a repercutir en sus vidas con consecuencias tanto positivas y como negativas. Entonces, bueno, vamos bien hasta aquí con los tipos de tratamiento que se ofrecen: residencial, ambulatorio y de media luz o medio camino. Muy bien. Tenemos tipos de ingreso también, 3 tipos de ingreso: el ingreso voluntario, el ingreso involuntario, que aunque ya no está permitido, pues sí es importante que lo conozcamos justo para que podamos saber, ¿no? ¿Qué define, qué es lo que se hacía o se hace? Porque estoy segura que se van a seguir realizando estas prácticas, ¿no? Ilegalmente, pero se van a seguir realizando. E ingreso de tipo obligatorio. El ingreso voluntario a establecimientos con modelo profesional y mixto es, valga la redundancia, voluntario, perdón, y u obligatorio. En el de ayuda mutua es estrictamente voluntario, pudiendo darse el ingreso obligatorio si son establecimientos reconocidos por la CONASAMA, antes CONADIC. El ingreso voluntario requiere solicitud del usuario por escrito y si es menor de edad, solicitud por escrito de sus padres, representante legal o tutor. Punto muy importante. Hasta, pues antes de este año, de todo lo que ha surgido, ¿no? Este año con la nueva aplicación de esta normativa, de la actualización de las normas, inclusive existían clínicas para menores de edad, para adolescentes. En el cual pues solamente se recibían adolescentes, igual con personal capacitado, con un tratamiento adecuado para los usuarios menores de edad y todo lo que correspondía, ¿no? Con esta nueva actualización ya no se permiten ingresar a menores de edad a centros de rehabilitación. Aquí en la Ciudad de México, como en el Estado de México, se cerraron muchos centros en los que tenían menores de edad internados, aunque cumplían con otros criterios. Por tener a menores de edad, cerraron los establecimientos, porque esto se publicó desde el año 2022. Entonces, con esta nueva reforma, con este nuevo mandato, ya no se permite el ingreso a menores de edad a centros de rehabilitación. Solo en casos aislados, en los que ya haya llevado un seguimiento y por último, se considere lo más adecuado y se refiera al usuario con base a la Ley General de Salud. Ya no es como de mi adolescente está consumiendo, voy y lo interno y que se quede ahí. Ya no se puede, no se debe de hacer. Ahora lo primero que se tiene que hacer es pues acudir justo a espacios que el gobierno, inclusive los Ecosama, por ejemplo, ha inaugurado para brindar justo esta atención, ¿no? Que es de forma ambulatoria. Los centros de integración juvenil, por ejemplo, también ofrecen estos servicios, ¿no? Hay distintos lugares en los que si un adolescente consume, primero hay que acudir. Hay espacios de primer contacto
en donde justo ahí te van a orientar, te van a decir qué hacer, a dónde recurrir, ¿no? Etcétera. Y posteriormente, pues se inicia ese proceso. Adelante, Mari. Está apagado tu micrófono. ¿De qué edad en adelante se pueden internar, maestra? Porque yo me ha tocado ver que veo chamacos de 14, de 16 y de 17 años internados. Ujú, ¿Qué se, en 18 qué se puede, años, qué solamente se- mayores de edad. ¿Y qué se puede hacer ahí? ¿Nada? Denuncias anónimas. Ah, ok. Sí, Porque, bueno, se oye mal, pero pues es parte de nuestro deber, ¿verdad? claro, por supuesto. Sí, denuncias anónimas. Todas las clínicas pues tienen que operar bajo la normativa. En sí, ya no hay chances, ¿no? Em, Digo, sabemos que pues en muchos lugares puede haber mucha corrupción también, ¿no? En el que inclusive autoridades, no lo sé, puedan estar ahí como involucradas. Pero bueno, eso ya son otros temas que ya no entramos, ¿no? En esos ámbitos. Así es. Em, Sí, pues lo ideal es justo propiciar, ¿no? Que se ofrezca un servicio de calidad, que se ofrezca un servicio apegado a la normativa, regulado, porque de hecho se han hecho estudios en los cuales, pues, los mayores números, ¿no? Las mayores tasas de muerte se dan en establecimientos que justo operan de una manera irregular, ¿no? En estos Así es. centros clandestinos, en estos centros fuera de serie, ¿no? Que justo, pues es como de, bueno, ¿qué puede pasar si lo tengo aquí? ¿No? No va a pasar nada y termina pasando pues mucho. Entonces, Muchas cosas, muchas exacto. cosas. Sí, sí, en muchos casos, en muchos centros, de hecho, justo a menores de edad, se ha detectado el mayor índice, por ejemplo, de abuso sexual, ¿no? Cuando existe esta mezcla justo de adultos con menores, de chile, mole y pozole, ¿no? Se dan muchísimas cosas y se vuelve un entorno muy peligroso. Entonces, Así es. pues lo ideal es eso. Yo les recomendaría, si me pidieran mi opinión, una denuncia anónima. Ok, sí, porque ve uno las cosas y uno se queda callado porque no quiere dañar a nadie, pero después sucede algo y dice uno, estaba en mis manos y no hice nada, Claro, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a tomar en cuenta. sí, nos volvemos cómplices, Sí, precisamente, ¿no? así El es, también no hacer algo nos vuelve cómplices. así es. Entonces, sí, yo optaría por eso. La verdad es que inclusive pensando en nuestros propios hijos, ¿no? Se vuelve un entorno muy peligroso. Em, en esta, pues, en estos años que me he dedicado justo a impartir esta materia, he investigado mucho sobre estos centros de rehabilitación y se ha encontrado justo muchísimos casos de abuso sexual en clínicas que ofrecen tratamiento a menores de edad. Se han encontrado redes de pornografía infantil, inclusive se ha encontrado no lo sé, muchos casos, ¿no? Se han encontrado muchos casos que puede parecer muy noble la acción que están haciendo, pero detrás hay muchas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado, pues, a qué espacios estamos llevando a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no? Por eso es que yo optaría por ello. Gracias, maestra. Al contrario, Mari, gracias a ti por tu valiosa aportación. El egreso voluntario sucede cuando lo solicita el usuario o un familiar legalmente autorizado. En este caso, el usuario debe estar de acuerdo en salir del establecimiento, se debe llenar la hoja de egreso, para lo cual es fundamental recabar las firmas del usuario. Entonces, entendemos que el ingreso voluntario es por sí solo, ¿no? Llega el usuario, la usuaria por sí solo, por sí sola, solicita el servicio bajo su consentimiento y el egreso se da de la misma forma, se va cuando lo decida.
¿De qué forma lo podemos retener? Pues justo desde el espacio terapéutico, desde el espacio de consejería, ¿no? Quizá crear conciencia sobre cuáles serían a lo mejor las consecuencias positivas, qué resultados favorables podrían haber si decide quedarse. Inclusive hacer este tipo de referencias, ¿no? Si hay otros servicios que conozcamos a los cuales se puede referir, adelante, ¿no? Entonces podemos enviarlo a lo que más se adecue a sus necesidades. Muy bien. El ingreso de tipo involuntario. Con base en la normativa técnica vigente, principalmente en la NOM 028 y la Guía para la Operación de Establecimientos Residenciales CONASAMA 2025, en el año 2025, el año pasado, se publicó esta guía. El ingreso a un centro de rehabilitación debe estar regido estrictamente por el principio de voluntariedad. Perdón. Esto significa que el tratamiento debe ser un acto de libertad donde la persona usuaria manifieste su consentimiento por escrito, sin que medie coacción, engaño o violencia. Bajo ninguna circunstancia se permite la retención involuntaria de una persona, ya que la legislación mexicana prioriza la autonomía del paciente y el respeto absoluto a sus derechos humanos. En ese sentido, los establecimientos bajo el modelo de ayuda mutua tienen prohibido realizar ingresos de carácter forzoso o anexamientos. Si una persona es presentada en un estado de intoxicación aguda o crisis que le impida manifestar su voluntad, el establecimiento no debe proceder con el internamiento, sino realizar una referencia inmediata a una unidad médica de urgencias para su estabilización. Una vez que el individuo recupere su capacidad de juicio y decida aceptar el tratamiento por cuenta propia, se podrá formalizar el ingreso mediante el consentimiento informado, el cual es el documento legal que garantiza que el usuario conoce sus derechos, el reglamento y la naturaleza del programa. Hay que tener mucho cuidado en estos casos porque esto de los consentimientos se volvió algo como muy conflictivo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Estado de México leí sobre algunos centros en los que aún presentando el consentimiento informado firmado por los usuarios, los clausuraron porque los usuarios manifestaron decir estar internados en contra de su voluntad y haber firmado esos documentos con engaños o porque los obligaron. Eso es importante porque aunque tengamos los consentimientos informados, pues se inicia justo esta investigación en la que entrevistan a los usuarios, ¿no? Y pueden manifestar esto. Entonces, que tengan los consentimientos firmados sí es un factor importante, pero no va a asegurar pues que no procedan, ¿no? En esos casos legales. Ahora bien, puede ser todo lo contrario, que el usuario haya firmado consciente y de acuerdo y después se haya arrepentido y justo cuando cae la revisión diga que está ahí, ¿no? En contra de su voluntad. Obviamente, si pasa ese caso, pues va a ser uno de 100 usuarios, ¿no? Se va a comenzar justo con una investigación, entonces hay ahí como todo un proceso que seguir, pero hay que tener mucho cuidado. Hay centros que sí, efectivamente, obligan a los usuarios a firmar los documentos bajo engaños, inclusive los hacen firmar hojas blancas, ¿no? No lo sé. Con la única finalidad justo de tener todo en regla y que pues no procedan nada cuando hay alguna revisión, alguna verificación. Entonces, pues todo va a partir de la forma en la que operen, pero hay que tener mucho cuidado con ello. Recuerden, ya no se pueden realizar ingresos de forma involuntaria. Adelante, Adrián.
Gracias, maestra. No sé si lo comentó el profe Aarón o dónde lo escuché, pero había escuchado algo así como que si llevaban a una persona drogada, casi en situación de calle, eh, se podía llevar con el médico y el médico decir que tiene que estar como internado cierto tiempo y en ese tiempo, pues, hacerle llegar a una ambivalencia al usuario para que firme, si se puede de esa manera o tampoco. Donde un Justo es lo médico, que... Ujú. Sí, donde bueno, un es que médico antes se podía, sí, perdón por interrumpirte, Adrián. Adelante. no, era todo. ¿Sí se puede o ya no se puede eso? Sí, bueno, es que aquí hay mucha contrariedad. mm, Ustedes se van a dar cuenta, ya les decía yo, ¿no? Hay muchos documentos que siguen estando ahí, ¿no? Pero que ya no están actualizados, o sea, ya ni siquiera están vigentes y ahí siguen. Por ejemplo, si tú revisas la guía operativa que se publicó el año pasado, esta guía te refiere a la norma 028, ¿no? Te dice, para conocer más sobre tal, 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 ve, revisa la norma 028, ¿no? O esta guía se formó, se creó con base a la norma 028. Entonces, si tú revisas la norma 028, la norma 028 no está actualizada. Entonces, ahí no hay como congruencia entre un documento y otro, ¿no? Entonces, igual, la norma 028 hacia otro documento que al igual ese documento no está actualizado, ¿no? Y si tú revisas alguna página, o sea, no vas a encontrar información estructurada, no vas a encontrar ¿Hay estructura. lagunas legales? ¿Quién sabe? Yo creo que sí, me imagino que sí. Digo, con todo esto me imagino que sí. Pero pues nuestro trabajo es esto, ¿no? Apegarnos lo más posible a lo actual, aunque algunos documentos ya, vaya, no estén actualizados ni nos ofrezca información actualizada. Em, antes se podía hacer, Antes se podía hacer un ingreso involuntario y el médico debía de firmar justo o de generar una nota médica en la que sustentara el ingreso involuntario, al usuario se le está internando, ¿no? Porque depende de tal sustancia, su vida está en riesgo, no lo sé, ¿no? Un diagnóstico clínico. Y con ello se justificaba este internamiento involuntario. Ya con eso no había problema legalmente para los centros de rehabilitación. Ahora ya no es suficiente, ya no se opera así, pero sí existen consideraciones, como lo tenemos en la pantalla, ¿no? En casos de que la persona presente un riesgo inminente para su vida o la de terceros, el personal de salud especializado actúa bajo protocolos clínicos administrativos de emergencia. No obstante, una vez superada la crisis, se debe buscar la transición hacia un esquema voluntario. Cualquier práctica que implique castigos físicos, aislamiento forzado o privación de la libertad fuera de los marcos médicos legales es considerada una violación normativa que puede derivar en sanciones administrativas y penales. Entonces, respondiendo a tu pregunta, desde mi perspectiva, considero que sí se puede, ¿no? Que, por ejemplo, en estos casos en los que, pues digo, sí es necesario, y todo depende también, porque si no quieren dejar de consumir, la verdad es que va a estar muy difícil, ¿no? O sea, ahí hay como una revolución completa entre que justo sabemos que una persona que consume, pues puede no estar en las mejores condiciones para tomar decisiones por sí solo, con el simple hecho de consumir, no hay conciencia, ¿no? Entonces, pues sí, digo, sería muy poco el índice, la tasa de índice en la que los usuarios van a llegar por sí solos a pedir un tratamiento. Em, pero también la realidad es que se han ofrecido muchos tratamientos en los que las personas han sido tan violentadas que ya se forjó, ya se creó
una imagen tan mala, tan dañada de un tratamiento, que hoy sí alguien, inclusive, ¿no? No sé, amenazar a una persona con un internamiento, sería justo eso, una amenaza, ¿no? Porque sería te voy a internar en una clínica y ahí que te bañen y ahí que te dejen sin comer y ahí que te maltraten y ahí que te dejen dormir en el patio, ¿no? Entonces las personas justo ya nos asustamos, ¿no? Y ya tenemos miedo a llegar a un tratamiento para las adicciones porque ya sabemos o ya pensamos qué nos pueda llegar a pasar, ¿no? Ya no es como algo bueno que alguien llegue y te diga, oye, te voy a internar en un centro de rehabilitación, porque ya nos imaginamos lo peor. Entonces, esto también ha propiciado pues a que las personas justo no pidan la ayuda, ¿no? No lleguen a los establecimientos por sí solos, justo por todas estas malas prácticas que se han realizado en estos centros de tratamiento, ¿no? Es como, por ejemplo, las penitenciarías, ¿no? Se supone que son espacios diseñados para la reinserción también. Y la realidad es que no, o sea, nunca se reinsertan y no se van a reinsertar, ¿no? Porque inclusive las personas que ya pasaron ahí 50 años al momento de salir de ese espacio, vuelve a cometer los mismos delitos, ¿no? No hay un programa real de reinserción. Entonces, digo, va a estar muy difícil, no lo veo imposible, yo creo que sí es posible, que va a tomar tiempo, pero poco a poco, y si por supuesto nosotros nos vamos como apegando justo a la normativa, ¿no? Los centros se van apegando a la normativa, pues poco a poco se puede ir cambiando todo este panorama, ¿no? A lo mejor y en un futuro sí, las personas sí llegan por cuenta propia a pedir un servicio, porque ya no hay violencia, porque ya no hay maltrato, porque ya no hay violación a sus derechos, ¿no? Entonces, si piden ayuda, sí, porque se dan cuenta justo que sí necesitan la ayuda, ¿no? No lo sé, digo, ya es, ahí lo dejo al aire, ¿no? Podría pasar. Adelante, Mari. Maestra, pues es que me parece muy interesante todo lo que estamos escuchando y aprendiendo, ¿verdad? En mi caso personal, conozco un caso que tiene ya 32 años, 34, y salió traumado de un lugar de esos porque sí se trauman, salen traumados, por eso es muy importante el servicio, bueno, la clase o lo que estamos estudiando, porque no nomás es el adicto o el alcohólico, es la familia, también está tan enferma que los cartos los están internando porque creen que esa es la solución. Y esa no es la solución. Ese muchacho tiene ya 20 internados, ¿usted cree? Y en esta última salió súper traumado. Entonces digo, pues no, yo estoy aprendiendo bastante porque yo no sabía todo esto, ¿verdad? Pero bueno, es mi intervención más para que estemos en alerta, ¿verdad? Gracias. Gracias, Mari. Sí, no, imagínense, esos 20 tratamientos o internamientos han de ser de 3 meses, ¿no? Sí. Entonces ha sido internado 20 veces y los tratamientos duran 3 meses, entonces, pues no va a haber un cambio, no va a haber ahí algo. Pero la realidad es que, o sea, sí hay tanta contaminación, porque inclusive yo, ¿no? Tengo una hija adolescente también, que en algún momento llego como a decirle, no, si llegas a hacer esto, voy a hacer esto, ¿no? Y en algunos casos, en un caso en específico, igual, ¿no? Se me salió así como de, pues si consumes te voy a internar y te voy a dejar y justo en forma de castigo, ¿no? Y hasta después que yo misma lo pensé, concienticé sobre lo que estaba diciendo, dije, bueno, o sea, pues, ¿qué onda conmigo, no? Digo, también empiezas a formar parte de algo y es tanta la contaminación justo que hay, tanto visual como auditiva, ¿no? Que sin darnos cuenta, en ocasiones, justo podemos llegar a hacer este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, sí es muy importante porque esa no sería una prevención, ¿no? Yo no podría estar aplicando una prevención, por ejemplo, con mi adolescente en ese sentido, ¿no? Con un castigo, con una amenaza inclusive, vaya. Entonces hay que pensar también la forma en la que nosotros vamos introduciendo
la prevención del consumo de las sustancias, ¿no? Es un mundo enorme, gigante. Entonces, pues hay muchísima información de todo esto. Lo importante es justo irnos actualizando, ¿no? Y apegándonos siempre a las normas. Y bueno, pues vamos a continuar. Em, este es el documento, el que les muestro en la pantalla. El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. En este documento se publica justo toda esta información que acabamos de revisar con base a los internamientos de forma involuntaria, ¿no? Y menores de edad inclusive. Por ejemplo, dice, todos los prestadores de servicios de salud, públicos o privados, están obligados a comunicar a la persona de manera accesible, oportuna y en lenguaje comprensible la información veraz y completa, incluyendo los objetivos, los posibles beneficios y riesgos esperados y las alternativas de tratamiento para asegurar que los servicios se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e informado. Una vez garantizada la comprensión de la información a través de los medios y apoyos necesarios, la población usuaria de los servicios de salud tiene el derecho de aceptarlos o rechazarlos. En situaciones en las que una persona no pueda dar su consentimiento para un tratamiento en un momento específico por ningún medio, no exista un documento de voluntad anticipada y su salud se encuentra en tal estado que si el tratamiento no se administra de inmediato, su vida estaría expuesta a un riesgo inminente o su integridad física a un daño irreversible, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y la salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico, otorgando informe justificado a los comités de ética y a la autoridad judicial competente. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, constituye una obligación por parte de los prestadores de servicios de atención a la salud implementar los apoyos y ajustes razonables, adecuados a su edad para que su voluntad y preferencias sean tomadas en cuenta en la determinación del tipo de intervenciones encaminadas a garantizar su recuperación y bienestar. Se entenderá como ajustes razonables a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. No se entenderá que la persona no puede dar su consentimiento cuando se estime que está en un error o que no tiene conciencia de lo que hace. Ya es lo que decíamos, ¿no? Que justo porque consume, no tiene conciencia. Entonces, como no tiene conciencia, pues va para adentro, ¿no? Y eso me va a amparar. Ya no se puede. Inclusive con los menores de edad, se les da justo el derecho de tomar decisiones, ¿no? De decidir sobre su tratamiento. Entonces, si un menor de edad, antes, pues los tutores, ¿no? Papá, mamá, familiares o legales, pues eran quienes decidían por el menor. Ahora ya no. Si un menor de edad no quiere, no accede, no se puede ingresar. Muy bien. Este documento, estos documentos están cargados en la plataforma, tanto este decreto como la guía operativa CONASAMA 2025, para que ustedes tengan acceso a esta documentación. Yo les sugiero que los descarguen, que los tengan ahí guardaditos, que los ocupen, los utilicen, pues porque es importante. Nos vamos a trabajo en clase y en otros recursos.
Tenemos el decreto, aquí están cargados. Este documento se publicó en el 2022, este documento, pero pues apenas se está poniendo en práctica, ¿no? Y este fue el comunicado que justo que envió la CONASAMA para la aplicación de este decreto. Y se envió en febrero, el 20 de febrero del 2026. Una vez que se envió esto, fue cuando comenzó a hacer todo, pues este cierre masivo de los centros de rehabilitación. Se envía el comunicado y se comienza justo con esta operación, ay, ¿cómo se llamaba? Déjenme, recuerdo el nombre, pero tiene un nombre específico, ¿no? Su nombre, operación, ahorita les digo. Pero se basó justo en el cierre de los centros de rehabilitación, ¿no? En la verificación de todos estos centros. Entonces, esto lo pueden descargar ustedes de aquí de la plataforma. Aquí está la guía CONASAMA 2025. Aquí es donde viene toda la información respecto a los centros de rehabilitación, a la consejería, el tratamiento, el marco normativo, las normas que justo establecen la operación residencial, guía de operación, el estudio de necesidad. Esto es para abrir un centro de rehabilitación. Se tiene que hacer un estudio de necesidad. Ya no se puede poner un centro en el lugar que se quiera si no hay un estudio de necesidad, ¿no? Se tiene que sustentar esto. En la ficha de identificación de establecimientos residenciales, algunos conceptos, ayuda mutua, comunidad terapéutica, ¿no? Aquí, los modelos. 12 pasos, Minnesota, farmacológico, humanista, psicodinámico. Son 59 páginas. Yo les invito a que lo lean, que lo conozcan. Aquí nos dice sobre qué espacios, ¿no? Por ejemplo, en dónde tienen que estar los tinacos y o cisternas. Como pueden ver, ya les decía yo, y como pueden ver ustedes también, todo se apega a normas. Todo se tiene que apegar a las normas. Cómo tiene que estar la cocina, el comedor, el área recreativa, los extintores, salidas de emergencia, señalización de espacio libre de humo de tabaco, los servicios de alimentación. En general, viene muy amplia esta guía. Los invito a que la lean, a que la conozcan, la revisen. Si ya la conocen, a que le den otra repasada, porque es importante, ¿no? Conocer toda esta información. Inclusive aquí nos propone y nos habla sobre la actualización en el expediente clínico. No fue tan grande la actualización que hubo en el expediente clínico, pero sí se modificó. Entonces, nuestra materia pues ya está como basada en estas actualizaciones, en estas nuevas etapas propuestas. La valoración clínica, el ingreso, la evaluación, el tratamiento, el proceso de egreso, referencia contra referencia y proceso de seguimiento, ¿no? Nuestro expediente que vamos a integrar nosotros va a ser en una modalidad mixta, porque inclusive se tiene que integrar de acorde al tipo de establecimiento. Si es de ayuda mutua, hay algunos documentos que sí se van a integrar y algunos no. Al igual, si es mixto y profesional, hay algunos documentos que sí se van a integrar y otros no. Entonces, dependiendo del modelo, también se integra el expediente. Nuestro expediente, pues, se va a integrar en un modelo mixto, que es el que cumple, pues, casi con todo. Los cuestionarios de satisfacción,
estos ya son formatos. Y bueno, ya. Entonces, esta es la guía operativa que se publicó en el 2025. ¿Hay más material? Con base al decreto publicado en el 2022 y a esta última guía, están los modelos del expediente clínico, una guía de referencia y contrarreferencia, lineamientos para la prevención. Aquí está el libro que les había comentado, el de 200 tareas para las notas de evolución. Manual de procedimientos estandarizados. Esto es para el CISBEA. En algunos estados está interviniendo CISBEA. Es un manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de las adicciones. Lo que hace CISBEA es recabar información para generar estadísticas. Entonces, proporciona justo entrevistas a los centros de rehabilitación que tienen que aplicarles a los usuarios y esas se tienen que integrar en el expediente clínico. No es obligatorio, pero cuando cuando interviene CISBEA, por ejemplo, en un centro de rehabilitación, pues ese centro de rehabilitación tiene que responder, ¿no? A estas peticiones, a estas solicitudes. Entonces, es ahí cuando se va a integrar el formato CISBEA al expediente clínico. Y esta información que recaba CISBEA es para crear pues hacer estas investigaciones y crear estas estadísticas con base al consumo y otros factores, ¿no? En relación al tema de las adicciones. Aquí también tenemos los tomos. Aunque estos tomos ya no están actualizados, porque, miren, fueron publicados en el 2014. Entonces, no entran las nuevas actualizaciones en estos tomos. Se los cargamos porque ustedes ya se van a ir dando cuenta en qué no está actualizado, ¿no? Pero que es justo como apuntando al internamiento involuntario, ¿no? A estas cuestiones. En todo lo demás, la información sigue estando vigente. Y son muy amplios, son manuales como tal para ejercer la consejería. Entonces, pienso que son buenos recursos todavía para que ustedes puedan tener toda esta información aquí documentada, ¿no? Ahora déjenme ver si está el índice. No, no está el índice. Bueno, por ejemplo, aquí nos habla sobre el proceso terapéutico, las figuras, nos va a hablar del estándar de competencias, los tipos de tratamiento, establecimientos en general, ¿no? Vienen muy amplios, es muy buen material para que los revisen y los descarguen, ustedes los tengan disponibles. Y bueno, pues vamos a continuar porque si no el tiempo se nos va. Y todavía hay que revisar algunas actividades. El ingreso obligatorio se lleva a cabo cuando lo solicita la autoridad legal competente, siempre y cuando el usuario lo amerite de acuerdo con el examen médico que le sea practicado. La única autoridad legal que puede proceder a indicar un tratamiento obligatorio va a ser un juez o un ministerio público. El egreso del establecimiento especializado en adicciones podrá ser por los siguientes motivos: por la disposición de la autoridad legal o por la defunción del usuario. Nadie más puede retirarlo del establecimiento. Y esto es cuando hay personas que están como en procesos legales, por ejemplo, que no sé, a lo mejor reciben como, además de la sentencia, cumplir con cierto tiempo de tratamiento, o la sentencia es recibir el tratamiento internado, dependiendo, ¿no? Esos son los casos de tratamiento o de ingreso obligatorio en el que solamente el juez
determina el ingreso y el juez determina también el egreso del establecimiento. No se puede sacar por ninguna otra razón más que por ello. En este esquema podemos ver justo los modelos de tratamiento según el tipo de centro de rehabilitación. Cuando es un tipo profesional, solo se realizan ingresos voluntarios o ingresos obligatorios. No hay ingresos involuntarios. Cuando es un modelo mixto, solo se ingresa de forma voluntaria u obligatoria. Y en el modelo de ayuda mutua, solamente el ingreso se va a realizar de forma voluntaria. En ninguno hay un ingreso involuntario. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, muy bien, maestra. Gracias, Mari. Ustedes me indican si puedo cambiar de diapositiva. Sí. Adelante. Muy bien. Mm, tenemos pues un tiempo de break. Las clases anteriores no les di estos espacios. Entonces, son 9:23, regresamos 9:33. ¿Les parece? Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, nos tomamos 10 minutitos para que puedan tomarse un cafecito o lo que ustedes gusten. Nos vemos aquí 9:33. De acuerdo, maestra. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Ok, pues, como pueden ver, es muchísima información. Es demasiada información. Va a ser, ¿Los lentes? pues, una jornada de trabajo muy, muy dura, ¿no? Sobre todo porque están también terminando el proyecto de prevención de grupal, pero no tiren la toalla, por favor. Sí se puede, sí podemos. Ya llegamos hasta este espacio, hasta este momento. Hagamos que todo valga la pena. Mm, ok, pues bueno, vamos a comenzar a integrar la primera etapa del expediente clínico, que es la etapa de ingreso y valoración inicial. Todavía tengo algunas diapositivas para compartirles respecto a la teoría, pero no quisiera que se nos agotara el tiempo, entonces me las voy a saltar y la siguiente clase se las voy a compartir para que puedan ustedes realizar sus actividades esta semana. Ok, pues vamos a iniciar con la integración de esta primera etapa del expediente clínico, que es justo la valoración inicial y el ingreso. Ok. Em, anda por aquí. Elsa, buenas noches. En tu caso, vamos a aplicar esta primera etapa, que van a ser los documentos que te voy a mandar por WhatsApp. Entonces, todos los demás, tus compañeros, ya hicieron esta etapa en la materia previa. En tu caso, va a ser a partir de esta semana, ¿de acuerdo? Por favor, gracias. Sí, de hecho, quería yo platicar con usted acerca de eso. Ok. Ya me autorizaron ahorita el ingreso a una clínica.
Perfecto. Me van a dar fecha para ver cuándo voy por mi carta que me iban a firmar para yo enviársela. Y ya iba yo a preguntar cómo voy a iniciar con todo esto. Ok, Ujú. sí. Pero estamos Claro, si gustas al final de la al clase, pendiente. te oriento un poco sobre esto y ya te comento lo de los documentos. Muy bien, estoy aquí. Gracias, Muchas maestra. gracias, muy bien. Sí, lo mencioné para no generar ahí más dudas, ¿no? Todos los demás ya aplicaron la etapa de valoración, que fueron los tamizajes, las entrevistas con sus usuarios, con los mismos usuarios en la materia previa, pero se van a integrar al portafolio, ¿no? Al expediente. Entonces, ok. Les comparto pantalla. Apertura e integración inicial del expediente clínico. Vamos a revisar la evaluación, valoración y obtención de resultados, intervención de otros profesionales de la salud para la atención integral y los informes preliminares, perdón, de la valoración inicial del usuario. Ok, el expediente clínico, ¿qué es? Es el conjunto de información y documentos personales de un paciente. En él, el personal de salud anota todas las atenciones médicas y describe el estado de salud físico, mental y social de la persona. Sus puntos claves son: incluye escritos, imágenes y estudios electrónicos. Sirve para registrar cada paso de la atención médica y es una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la salud y lograr el mayor beneficio para el paciente. Entonces, nosotros vamos a comenzar con la integración de nuestro expediente en este ámbito clínico, en atención de las adicciones específicamente. El primer documento que vamos a integrar es una carátula, una portada. Es la portada del expediente clínico. Este es un formato único de información y datos personales de un paciente que se integra dentro del expediente en todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado. En el contexto de la normativa mexicana y los procesos de atención médica, la portada cumple con las siguientes funciones, que es la identificación inmediata para ubicar de forma rápida al paciente, la privacidad y confidencialidad. Al ser la cara externa del documento, protege los datos sensibles contenidos en el interior. Es un sustento legal y administrativo, el cual facilitará la gestión de los diversos documentos que integran el proceso de atención. Y la seguridad del paciente, al mostrar claramente el nombre y datos básicos en el exterior, ayuda al personal de salud a verificar que están interviniendo al usuario correcto, ¿no? Por eso es que todos los documentos específicos de un usuario se tienen que integrar en su expediente, no se pueden traspapelar. Todo lo que sea de Juan tiene que ir dentro del expediente de Juan. Todo lo que sea de Luis tiene que ir dentro del expediente de Luis. Es personal. Esta portada, ustedes ya la realizaron, de hecho, que fue justo uno de los primeros formatos que integraron en el entregable, me parece, 2 de la maestra Claudia, de la materia de EPTA. La etapa de valoración previa del usuario. Se aplicó un consentimiento informado. Ay, perdón. Aquí. Se aplicó un consentimiento informado. Este consentimiento es el paso fundamental antes de aplicar tamizajes, ya que garantiza que el usuario comprende la información, el propósito de la evaluación y autoriza voluntariamente el manejo de su información. Entonces, ese entregable estuvo compuesto por la portada, el consentimiento informado para la aplicación de tamizajes, en el que, si revisan y si leen a detalle el documento, especifica cuáles son los tamizajes que se van a aplicar, los objetivos, la obtención de resultados, la compartición de esta información,
¿no? El acceso a los resultados, la confidencialidad. Posteriormente, aplicaron aquí una serie de instrumentos de tamizajes. A ver, atención. Aplicaron un inventario de psicosis, de ansiedad, depresión, un balance decisional y una entrevista inicial. ¿Cuáles son los instrumentos de tamizaje y herramientas de valoración diagnóstica requeridos por la normativa vigente para la integración del expediente clínico previo al ingreso? Para cumplir con los estándares de CONASAMA 2025 y la norma 028, la valoración debe ser multidimensional. No se trata de solo medir cuánto consume el usuario, sino de entender su estado emocional, su personalidad y su entorno social. Por ello es que se aplicó el ASIS, psicosis, ansiedad, depresión, balance y entrevista inicial. Estos tamizajes, repito, ustedes ya los aplicaron. Hoja de referencia, contrarreferencia. La hoja de referencia y contrarreferencia es una herramienta administrativa y clínica fundamental para garantizar la continuidad del cuidado de un paciente en el tratamiento de adicciones, donde la recuperación suele requerir diferentes niveles de intensidad, desde consulta externa hasta internamiento residencial. Este documento actúa como el puente entre instituciones. La referencia es el proceso donde un centro, por ejemplo, un centro de atención primaria o un CAPA, envía al paciente a un establecimiento de mayor complejidad o especializado, como una clínica de internamiento o un hospital psiquiátrico. Es decir, estos lugares, por ejemplo, los pilares, ¿no? Los ecosama, que brindan atención en primer nivel, de primer contacto, refieren a los usuarios, a los pacientes, para recibir el tipo de tratamiento que necesitan. Hacen una evaluación, hacen cuestionarios, entrevistas, para conocer su nivel de consumo, ¿no? Entre otras cuestiones, y puedan hacer esta referencia. Entonces, si determinan, por ejemplo, que necesitan un internamiento, pues los envían con una referencia a una clínica, ¿no? O a un hospital, por ejemplo. La contrarreferencia es la respuesta del centro especializado hacia el centro que envió originalmente al paciente. En este documento se informa qué tratamiento recibió, cuál es su estado de salud actual y qué seguimiento debe dársele en su comunidad. La referencia es de ya llegó a la clínica de rehabilitación y hace la contrarreferencia. A lo mejor se quedó internado 6 meses y lo contrarrefiere, es decir, lo envía al mismo servicio de primer contacto con esta contrarreferencia para su seguimiento correspondiente. Puede que el seguimiento sean estos dos espacios, pero ya van a ir como indicaciones oportunas y necesarias. En esta etapa o en la etapa en la que ustedes aplicaron estos tamizajes y llenaron estas hojas de referencia, seguramente las referencias las llenaron de forma ficticia, porque en realidad pues no están enviando, aunque consideren que sí es necesario, no los están enviando a otro tipo de atención, porque no están interviniendo directamente en su tratamiento, solo están en un proceso de prácticas. A lo mejor en la clínica ya hicieron esta evaluación y si determinaron que necesitaban una valoración por el médico, ya lo enviaron con el médico, ¿no? Nosotros solo estamos ahorita en prácticas aprendiendo a llenar estos formatos y van a haber casos en los que estos formatos se tengan que llenar de forma ficticia, simulada,
Antes de, a partir de este momento, retomo un poco. La consejería le estamos dando a 2 usuarios, ¿correcto? Estamos teniendo espacios con los 2 usuarios. Aunque los formatos los apliquemos a los 2 usuarios, en la plataforma solamente van a subir los documentos de un usuario. Ustedes lo van a elegir. A lo mejor si de los 2, Lupita es la que considero que va a quedarse más tiempo y con ella voy a poder terminar mi expediente o mis 6 semanas de prácticas, entrego los documentos de Lupita. Si ya entregué hasta el entregable 3 los documentos de Lupita, pero Lupita ya se fue, chin, pues ya no voy a poder terminarlo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, voy a cambiar de usuario, pero los documentos que ya había entregado, como ya no corresponden con el que voy a comenzar a trabajar, esos ya no van a funcionar, digamos, ¿no? Sino que voy a tener que hacer todo el proceso con el siguiente usuario. Yo les decía, por eso es que tenemos a 2 usuarios. Por eso es que a los 2 les estamos aplicando lo mismo, para que cuando pase este tipo de situaciones, que se te vaya uno a lo mejor, ya no tengas que iniciar desde cero, sino ya tienes al otro. Ya lo único que vas a hacer es entregar los documentos del usuario con el que te vas a quedar. ¿Sí me explico? Muy bien, entonces repito, a partir del entregable 2 vamos a comenzar a entregar los documentos, los formatos de un solo usuario de los 2 que yo estoy atendiendo. Adelante, Mari. No, maestra, nada más estaba, no sé, yo no levanté la mano, Ah, pero no. como quiera, pero qué bueno que me pregunta. Entonces yo tengo los 2 usuarios, Ujú, pero nomás voy a mandar el informe de uno solo. ujú. Ah, ok. Sí, solo vamos a integrar el expediente en plataforma de uno solo. Aunque a los 2, mi recomendación es que le sigas llenando todo a los 2. Por si se Sí, te sí. llega a ir uno, ya tienes el otro. Si es que uno ya va a salir, por eso le preguntaba. Y nomás Yo se va a quedar uno. yo te aconsejo que te quedes con el que va a estar más tiempo, Correcto, muy que, bien. que se queden con el que está más estable, ¿no? O va a permanecer más tiempo. Ok, muchas gracias. Adelante, Marcelo, buena noche. Buenas noches, profesora. Sí, también yo también le iba a preguntar eso, que sí, ya no vamos a mandar los dos entonces en lo de evaluación de, ¿cómo era? Lo de las consejerías, ya no vamos a mandar las dos en el departamento donde vienen Notas de de entregar evolución. eso. Ajá, notas de evolución. Ya nada más va a Ok. ser una en cada entrega. No, las notas de evolución se siguen entregando igual. Las 2 notas de evolución, una de cada usuario ¿Ok? a la semana. Eso sigue igual, eso ya no va a cambiar. Semana tras semana la van a enviar ustedes. La nota de Juan y la nota de Luis, ¿no? Un ejemplo, o sea, la nota de los 2 usuarios. Lo que ¿Ok? va a cambiar o lo que a partir de este entregable, del entregable 2, vamos a entregar los documentos de un solo usuario. Aquí es solamente de uno en los entregables. Ah, ok, ya entendí. Ok, ya. ¿De acuerdo? Muy bien, Ok. perfecto. Entonces, por ahí levantaron la manita. Desarrollo Yo, integral. Recuérdame tu nombre. sí, perdón, soy Mariela. Gracias, Ujú. Mariela. Es que a veces Yo no tengo me una familiarizo duda. mucho. Discúlpenme. No, sí, claro, claro, entiendo. Yo tengo una duda. Por ejemplo, yo ya entregué los entregables, Ujú. digo perdón, las notas de consejería. Entregable uno no lo entregué porque en donde me encuentro ahorita no tengo hojas para poder,
imprimir y poder enviarlos nuevamente. Tengo 1 o 2 documentos que ya estaban impresos desde una ocasión pasada. Entonces, mi duda es, ¿se van a entregar todos firmados en todas las hojas? Porque, por ejemplo, aquí tengo el estándar de competencias. Esto lo estaba leyendo, firmé todas las hojas a un ladito, puse mi nombre y al último nombre y huella. Pero así va a ser con los 3, 4 documentos que vienen ahí, porque hay uno que es de 70 hojas. Yo quiero saber, ¿voy a escanear las 70 hojas y enviarlo firmadas? Sí, se tienen que leer todos los documentos y firmar todos los documentos en todas las páginas. Esta tarea, de hecho, la revisamos en la clase pasada y detalladamente les expliqué cómo tienen que enviar esta actividad. Entonces, si quieres, te comparto la grabación de Y de esta hecho, clase. sí, perdón, de hecho sí estaba viendo las grabaciones porque sí le comenté que había tenido muchos incidentes. Es Ujú. la primera materia en la que me pasa esto, ¿verdad? Donde ya empecé como a flojear y digo, no, no, no. Entonces, vi la primer clase, me faltó la segunda, entonces ya la voy a observar y ponerme al corriente. Igual, por ejemplo, las notas de consejería, pues voy bien. Este entregable no lo había podido hacer con respecto a que no tengo hojas para tenerlo impreso, pero ya que lo tenga, ya lo hago y también investigo en la segunda clase. Gracias. Con gusto, Mariela. Sí, claro, te decía, sí, se tienen que leer, se tienen que firmar, pero detalladamente en esa clase, en la clase pasada, les explico, inclusive hicimos el recorrido por la plataforma, entonces, si puedes ver la grabación, revísala para que puedas hacer tu actividad y si quedan dudas, con gusto me contactas. ¿Te parece? Adelante, José. Sí, gracias. Sí, buenas noches, maestra. Buenas noches, José. A mí en la plataforma del Classroom nomás me aparece el módulo de TAIP, TAIP, y ya lo que es EPTA y ISC no me aparece. Ok, José, buena noche. ¿Estás cursando DIPA únicamente, Sí, recursando DIPA en esta generación, en la sí, generación número 30? Ok, solamente te va a aparecer ahorita Type, es el aula que te aparece en tu plataforma, entonces eso está bien. En la clase de hoy ya no es necesario que tú estés presente porque tú ya acreditaste esta materia ISC. ok, Ya tienes tu proyecto, lo único que te falta es de DIPA. ok, La clase de DIPA les envió un comunicado que hoy hice cambio con el maestro Aarón. Entonces, hoy ok, estoy impartiendo yo la clase de ISC, pero el miércoles va a dar la clase el maestro Aarón. Entonces, pues la clase correcta sería el día miércoles. ok, muchas gracias. Como quiera me sirve estar aquí. Gracias. Sí, claro, gracias a ti. Pero sí, ya para ti no aplica estas tareas ni actividades. Tú ya tienes acreditada esta materia. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, entonces, bueno, les decía, la valoración inicial y la preselección consiste en la portada del expediente clínico, aviso legal del consentimiento informado de aceptación y o declinación para la aplicación del tamizaje psicoemocional, entrevista inicial, prueba de detección de tabaco, alcohol y sustancias, que es la prueba ASIS, psicosis, ansiedad, depresión, análisis de consecuencias para la toma de decisiones, reporte individual de valoración y hoja de referencia contra referencia. Estos formatos ustedes ya los aplicaron. Hay casos en los que tienen que volver a hacer todo porque los usuarios ya se les fueron. Por ahí me comunicaron estas situaciones, ¿no? Como que cambiaron de usuarios y por ende van a tener que volver a aplicar todo, como es en el caso de Mari, por ejemplo, que cambió de centro. Por ahí alguien más me comunicó que tuvo que cambiar de centro o cambiar de usuarios. Repito, en estos casos, solamente en estos casos que ya no están con los usuarios a los que ya se los habían aplicado, los van a tener que volver a aplicar. Para quienes los tengan y continúen con los mismos usuarios, la tarea será solamente subir, cargar todos estos documentos en un solo PDF.
y los tienen que ordenar tal como viene en las instrucciones. Así tal cual. Primero la portada, luego el aviso, luego la entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Adelante, Edgar. ¿Ese cuál es? Una pregunta. Bueno, ya dijo cómo deben de venir acomodados y todo el tema. Yo le Ujú. quería preguntar, ¿hay necesidad de poder a lo mejor sacar copia a color o como para respaldarlo con lo suyo? Ya ve que me dijo que van así para armar el expediente de cada uno. Mm, ¿Cómo? O Perdón, no entendí. sí, pues ya ve que los otros son de la maestra Claudia Ujú, y los vamos a usar los mismos. ujú. Entonces no hay o sea, no hay ningún problema o se puede sacar un duplicado como para integrarlos. Bueno, es que yo tengo una carpeta por materia. Ok, no Yo- es o sea, necesario. Yo te pues, ¿qué sugiero le que pregunto? utilices esos mismos. Ujú. Sí, porque son los únicos que vas a utilizar. Si tú quieres sacarles copia y tener justo armar tu expediente de la Ujú. materia, adelante. Ok. Finalmente, en la parte final, sí, centro de evaluación les va a pedir porque estos son productos, estos documentos que estamos ya comenzando a integrar son productos para su certificación. Mm. Entonces, sí se les va a pedir como en un engargolado específico estos documentos. Si tú los quieres ordenar nuevamente o tener unos nuevos, adelante, pero si quieres utilizar los pasados, los puedes reutilizar porque de EPTA ya no se va a ocupar nada más que Ok. esto. Sí, y yo le quería preguntar, bueno, ahí voy atrasadillo acabo de subir lo de las normas. O sea, Ok, ya lo firmé, pero me falta de subir las notas de las consejerías de ocho. individuales. No Ujú. sé si puede haber como un poquito de tolerancia o si nos va a dar un poquito de prórroga para ponernos al corriente o si tiene que ser así tal cual en las fechas que vienen. Pues Esa tiene es que mi ser tal duda. cual en las fechas porque Sí. tenemos tiempos específicos, pero pues si por alguna u otra razón no las subieron, súbanlas Ujú. todavía esta semana, pueden ponerse al corriente. Ok, sí, porque sí me faltan, entonces dije, voy a preguntar. Sí, Sí, muchas gracias, gracias. Edgar. Gracias a ti. Muy bien, entonces repito, la tarea para quienes ya tenemos estos formatos, pues es únicamente cargarlos, ordenarlos. Por favor, ordénenlos tal cual se los estamos pidiendo. Si no vienen ordenados así, si falta algún documento, si viene uno de más, se les va a regresar el archivo para que lo modifiquen y lo envíen de la forma correcta. Esto nos va a facilitar sobre todo el progreso del proyecto integrador. Recuerden que el proyecto integrador es el expediente, entonces si lo tenemos en orden desde este momento, para el final va a ser muchísimo más fácil incorporar el proyecto completo, ¿de acuerdo? Entonces, adelante, Adrián, Ahí nada más es de un solo usuario, ¿verdad? ¿Queda de un claro? solo usuario. Así. Perfecto. En el tema yo la mayoría las tengo porque sí las trabajé con otra materia y no tengo problema, pero por ejemplo esa reporte de individual, no, referencia contra referencia, Ujú. La hoja de referencia contra referencia. esa no se me hace que no la hice, maestra. O apenas él nos la está encargando. No, me parece que porque son los mismos documentos. No, Si no entonces, llegasen Pero a esa tener alguno, no la ¿verdad que pidieron en no? la materia Esa en la anterior. materia pasada no venía. ok. Es lo Bueno, que yo en dije. este caso, Dije, "Ah". no se preocupen. En ese caso, la podemos descargar aquí mismo. De hecho, por ejemplo, si se me perdió algún formato, ¿qué es lo que puedes hacer? Imprimirlo. Aquí viene en la plataforma y llenarlo nuevamente para que incorpores todo. Aquí viene la hoja de referencia y contrarreferencia. Es este documento. De este documento, lo único que tienen que llenar es la parte que viene en color naranja, la parte superior, porque vamos a simular una referencia. Por ejemplo, yo ya apliqué una prueba de psicosis. Estoy detectando que el usuario tiene alucinaciones visuales, ¿no? Y lo mando a psiquiatría para una valoración por estos síntomas presentes. ¿Cómo se llena? Se colocan únicamente datos del usuario y de la clínica. Referencia se marca con una X, número de registro es el número de expediente, el mismo que están utilizando en sus notas de evolución.
fecha de referencia, hora de referencia, si es urgente o no. Vamos a simular el proceso, ¿de acuerdo? Nombre, apellido, edad, sexo, domicilio particular. Recuerden que hay datos que vamos a cuidar por la confidencialidad, entonces no voy a poner los datos reales de identidad, por ejemplo, el nombre completo con todos sus apellidos, el domicilio del usuario, ¿no? El número de teléfono del usuario, correo electrónico, porque son datos sensibles. Motivo del envío, ¿por qué se está enviando el usuario una referencia? ¿No? Porque a lo mejor lo estoy mandando con el médico, o lo estoy mandando con el psiquiatra, ¿no? Dependiendo de ustedes, la tarea es justo analizar la información que obtuvieron con los resultados, con sus pruebas, tamizajes que aplicaron, y con ello van a llenar este formato. Solo lo que está en naranja. ¿De acuerdo? Y lo van a integrar a esta primera etapa de valoración. Adelante, Eduardo. Maestra, así rápido, ¿te me puedo retirar? Sí, adelante, ya son las Sí. 10:02, entonces Ujú. si ustedes o quienes gusten se pueden retirar, quienes no, solamente 2 minutitos para concluir con esto. Ok, gracias. Buenas noches. Adelante, Eduardo, ya encendiste tu micrófono. No te escuchamos. No, maestra. Es verdad, o sea, que en los diagnósticos pues no presentan ningún síntoma de psicosis, no hay alucinación. Entonces yo tengo que crear unos para poder llenar esta referencia, ¿verdad? Ansiedad, depresión, ¿no hay algún síntoma? ¿No hubo algún síntoma? Sí, pero pues creo Ah, que con no ello. son tan elevados o el puntaje no es tan elevado. Si tiene síntomas de ansiedad, es leve o es moderado. Ok. Bueno, es que en la prueba de psicosis, ansiedad y depresión, con un Sí. resultado, porque tenemos el resultado, miren, regálenme unos minutitos para mostrarles, porque de igual forma esto les va a servir a ustedes. Aquí. No sé si lo revisaron detalladamente con la maestra Claudia, ya ustedes me comentarán. En caso de que no, les pido que por favor me lo compartan para a lo mejor compartírselo a la maestra y sea algo que pueda implementar ella en las siguientes generaciones, pero para obtener los resultados de cada tamizaje. Hay también ponderaciones. Ay, ¿qué pasó? No está aquí. El tomo 2. A ver, el tomo 1 sí está. Híjoles, no está aquí. No sé qué pasó. Mm. Aquí, a ver. Aquí están, mire. Aquí están las tablitas. Los niveles de molestia. En ansiedad, de 0 a 5 puntos mínima, de 6 a 15 puntos leve, de 16 a 30 moderada, de 31 a 63 severa. Un resultado a partir de moderado, que es de 16 a 30 puntos, requiere una referencia a valoración psiquiátrica. En ansiedad. En depresión, igual, a partir de 17 puntos de moderado, requiere una valoración psiquiátrica. Y en psicosis, igual, a partir de
me parece que es de un resultado moderado de 37 puntos a severo. Requiere una valoración psiquiátrica. Entonces, si con esta obtención de puntos a lo mejor tuvieron 37 puntos en psicosis, se hace una referencia. Si tuvieron aquí 17 o 18 puntos en depresión, se hace una referencia a moderada. Perdón, una referencia a psiquiatría. En la prueba de depresión, si hubo una respuesta positiva a ciertos reactivos, tienen que enviar a valoración psiquiátrica. Por ejemplo, si respondió que sí a que tuvo alucinaciones visuales, aunque el resultado sea menor, está teniendo un síntoma de alucinación, por ende se va a enviar a una valoración psiquiátrica. ¿Sí les explicaron esto? No, la maestra tenía mucha prisa por acabar la clase, ni siquiera nos mandó las tablas para eso, yo anduve investigando. No fue explicado, pero en las observaciones o las sugerencias que dan las pruebas, dicen que según varios ítems son ítems claves para poder sacar un diagnóstico más preciso. Y te señala, creo que es el 8 o no sé cuál en la tabla de psicosis, te dice que hay Exacto. ítems claves en el cual te puedes basar. Sí. Exactamente. Si dan positivo estos reactivos, con eso se pueden basar justo para hacer la referencia. Entonces, estas tablitas están cargadas aquí en nuestra materia para que ustedes tengan acceso justo a este material y la puedan utilizar para apoyarse. Me parece que también las tenían cargada en la materia de entrevista. Mm. Ok. En esta aula. Pero esta es de la 31. Ok. Bueno, no se preocupen. Las tablas vienen al final de cada mensaje. En el modelo de cómo hacer la puntuación, ahí viene la tabla y te da según el puntaje, te da el síntoma o las señales, o sí, así como se pueda clasificar el malestar que tiene. Ujú. Ahí viene al final, maestra. A mí nomás lo único que me faltó, me dijo el maestro, era ponerle bajo, alto o medio, algo así. Pero sí Ok. pusimos la valoración. Ok. Muy bien. Bueno, de todas maneras, aquí en este entregable están cargadas estas tablitas para que las puedan utilizar de apoyo y puedan ocupar estos datos para hacer esta referencia simulada. Entonces, en tu caso, Eduardo, sería irreal que no presente algún síntoma de ansiedad o psicosis o depresión porque el consumo lo detona. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Indagar más para obtener justo esta información y puedas hacer la referencia Es que simulada. sí me brinda síntomas, pero, o sea, no es moderado, llega a mínima, a leve, nada más. ¿En depresión te dio respuesta positiva en algún reactivo? Sí, en ¿En algún depresión ítem? sí, y entonces sí, porque es el ítem donde vale uno, sí o no. Ok. Y ya con un punto que tengas ahí en el Exacto. tamizaje de depresión, dice que está mal. No está mal, pero requiere una valoración. Entonces, Sí, efectivamente, recibe valoración con por ese síntoma las lo puedes consecuencias enviar. que pueda tener. Ok, Con ese síntoma lo puedes enviar. ok, porque de hecho fueron las observaciones que se hacen en la hoja de observación, Ujú. en el reporte individual, son los síntomas que yo presenté para tenerlo así como de punto de concentración y Ujú. de ahí partir a hacer la búsqueda o la valoración de cada compañero. Ok, muy bien. Sí, entonces con esta información puedes hacer la referencia. Ok, Muy bien. Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo. Me parece que ya no hay como
información que agregar. Repito, la tarea hay que entregar justo los tamizajes que ya se aplicaron, pero ahora en un solo formato PDF y ordenados correctamente. Entonces, si algún formato les hace falta por X o Y razón, lo pueden descargar de aquí mismo de la plataforma y lo pueden incorporar, ¿de acuerdo? Y De para acuerdo. quienes pues tienen que volver a aplicarlos, adelante, también los pueden descargar de aquí mismo y llenarlos. Entonces, la entrega está puesta para el día 17 de mayo. Ok, maestra, disculpe. Adelante, Mari. Entonces la tarea para esta semana va a ser los documentos, cargarlos, ordenarlos y ¿qué más? Ujú. Tus notas de evolución. Es de un usuario, ¿verdad? Así es, de un solo usuario. Ajá. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, yo como tengo dudas le pregunto. Claro, Ya. sí, con gusto. Si queda alguna duda, se pueden poner en contacto Ok. conmigo a través de servicios estudiantiles. El día de mañana voy a tener una intervención quirúrgica. Basta. Es muy probable que el día de mañana no les pueda responder, pero a partir del día miércoles, con mucho gusto, estaré ahí atenta al celular. ¿De acuerdo? Ok. Muchas gracias, maestra. Maestra, perdón, ya para finalizar. Ahí viene en los formatos que nos mandó el para los usuarios, ¿El qué, perdón? el que vamos a llenar de las entrevistas, de 2 por semana. La nota de evolución está aquí en notas de evolución. Ejemplo de llenado de notas. Bueno, ya lo checo ahí, ya que mi muchacho me los Sí, aquí imprima. está, en notas de evolución. Ok, Aquí viene. muy bien. Gracias, maestra. Que pase buenas noches. Gracias, Mari. Buenas noches a todos. luego. Gracias Bye. por los minutos extra. Gracias. Maestra, yo me quedo un momentito o me manda Sí. por WhatsApp todo lo que me tenga que enviar de los Si gustas que de me una vez, comentó. Elsa, para que no te atrases en las actividades. Sí, sí, pues ya nada más voy a estar en espera, espero que mañana me digan qué día puedo ir y qué días me autorizan para ir 2 días a la semana y los usuarios que me los autoricen y en cuanto que